16:40, seguimos en Más o Menos Bien. Ya estamos en comunicación con Walter Correa. Él es ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires. Hola Walter, Ludmila Sueiro y todo el equipo de Más o Menos Bien te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Ludmila? Bueno, un saludo muy grande, un saludo ahí a la mesa, al equipo y a toda la audiencia de la 530. Gracias, Walter. Bueno, contanos un poquito. Estuvimos escuchando un poco el discurso del gobernador de la provincia de Buenos Aires. Entiendo que estás ahí y estás en camino de vuelta. Contanos cómo fue. Hizo ahí una marca en la definición de el enemigo que está construyendo es Javier Milei. Bueno, ¿cómo viste el discurso del gobernador? No, mirá, básicamente recrear y retomar el movimiento, ¿no? Donde se abrazan a todos los sectores del campo nacional y popular, teniendo algunas características como el hecho de acá no se habla de una cuestión electoral, sino se habla de un momento y un lugar en la pelea de la historia. Y esa pelea convocando a todos los sectores, ¿no? Con una centralidad muy fuerte en la clase trabajadora, en el peronismo, y que el objetivo claro y conciso de este movimiento es ir en contra de el gobierno de derecha, de extrema derecha, que representa a Milei. Me parece que este sería un lineamiento general después, bueno, de esa convocatoria sincera, amplia, con la centralidad de un gobernador que las dos veces que disputó en términos electorales, el pueblo trabajador de la provincia de Buenos Aires acompañó su figura, acompañó sus políticas, su accionar como gobierno. Parece que es importantísimo destacar esto, ¿no? Es retomar la concepción movimentista y tener un objetivo claro y conciso que son los gobiernos de derecha y extrema derecha los que atentan contra el pueblo trabajador de la provincia de Buenos Aires. Escuchamos hace un ratito a Rodrigo Lugones que nos relataba que estaba ahí, que habían tenido mucha participación los sindicatos en el plenario del Movimiento del Futuro. Contanos si pudiste participar del taller que hubo de trabajo específico y bueno, y cómo viste que se desarrolló. No, en principio decirte que sí, participé en la carpa de producción y trabajo y fue medular el tema del movimiento sindical, el movimiento de los trabajadores, la presencia de los trabajadores. Y una de las cosas que cuando yo hice uso de la palabra ratifiqué que en esta configuración del movimiento de derecho al futuro volvemos a retomar el sujeto de trabajador, el sujeto de trabajadora, para que tengamos bien en claro cuál es este criterio en términos fundacionales, ¿no? Estamos fundando un movimiento y entendemos que retomamos, ¿no? El sujeto histórico del campo nacional y popular, el sujeto histórico del movimiento peronista, que es el trabajador y la trabajadora. De todas maneras, hay algo que es sumamente importante. Uno, en este año y medio de Milei, comparte con los compañeros y las compañeras un montón de situaciones muy difíciles, pero muy, muy difíciles, ¿no? De la pérdida del trabajo, de no llegar a fin de mes, de los plenarios, de la asamblea. Y bueno, nosotros hoy lo que notamos, que para nosotros es muy importante, es el hecho de que los compañeros, que las compañeras venían con alegría y participaron con alegría. Hola Walter, te saluda Enrique de la Calle. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Todo bien. Hacemos una pregunta arrancando el programa, como la consigna del programa. Una pregunta que es especulación. De nuestro lado no tenemos más que eso. Pero te la voy a trasladar a vos, que es, se discute, hay mucha ansiedad en la militancia, entre muchos, es un tema de los compañeros y las compañeras, esto de, bueno, la famosa unidad. En la semana antes del acto de Kicillof estuvo el acto de Cristina, estuvo unas declaraciones de Carly Bianco, como si se quiere estableciendo algunas condiciones, ¿no? Que llevaría el gobernador Kicillof a esa mesa de negociación, que apoyen al gobierno, que respalden al gobierno en la legislatura, que respeten la representatividad del gobernador. ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué pensás que puede pasar? Si sabés cómo está ese estado de situación en esa negociación, si va a haber la famosa mesa
donde se va a debatir esto. ¿Qué nos podés compartir? No, lo que te puedo decir es replicar un poco lo que dije en la carpa con mis compañeros y mis compañeras, ¿no? Yo manifesté que el hecho que la derecha se batió a duelo en la capital federal hace muy poco en una elección, donde la derecha criolla perdió el duelo con la derecha transnacional. Y la derecha dirimió y ya se aclaró cómo van a seguir, ¿no? Va a ser la derecha transnacional la que conduzca el proceso de ese sector. Bueno, nosotros desde acá, desde el Movimiento Derecho al Futuro, también llamamos a la unidad, pero con la centralidad del gobernador, con un gobernador que fue 2 veces electo acá en la provincia de Buenos Aires, con un gobernador que es legítimo su accionar en términos administrativos, en términos ejecutivos, pero también en términos políticos. Entonces, nosotros queremos una unidad ortodoxa, una unidad clásica, una unidad común, que es el que gana, es el que conduce y el que convoca, como lo hizo hoy Axel, que convoca a ese llamado de la unidad. Y los que vengan, bienvenidos sea, a sumarse, a construir y a tener un claro objetivo de darle la batalla en términos políticos y en términos electorales al presidente Milei, no que vengan acá solamente a plantear tacticismos electoralistas. Me parece que eso es secundario. Vos traías el ejemplo de la derecha. Uno dice, en Capital Federal, en la elección del otro domingo, fueron a una especie de interna, aunque no hubo paso, pero en los hechos fue una interna entre la Libertad de Avanza y el PRO. Y vos decís, ganó la Libertad de Avanza, hoy conduce ese espacio a todo ese espacio de la derecha, lo conduce la Libertad de Avanza, y van a construir una unidad en Provincia de Buenos Aires con esa nueva configuración de fuerzas. Pero hubo una elección en el medio, entonces uno podría decir, desprendiéndose de tus palabras, esto de, primero para que haya esta unidad donde conduce Kicillof, habría que ir a una lógica de interna. Es decir, que un sector le gana al otro. Vos haces hincapié a las elecciones y yo ratifico lo que vos decís. Me parece bien. Ya las elecciones acá en la provincia las hemos tenido. Las elecciones acá fueron las últimas 2 y el pueblo trabajador de la provincia de Buenos Aires lo votó a Axel Kicillof. Entonces me parece que después poner en duda esa situación sería ir en contra de los intereses del pueblo. Y aparte quiero profundizar un poquito, si me permitís. Sí, obvio. A ver, ninguno de nosotros... tiene en el caso mío, no tengo un focus group para ver cuál es la tendencia. Yo analizo y escucho y participo de todos los plenarios del pueblo trabajador, de las organizaciones sindicales, te diría casi todos los días. Y bueno, de ahí emana la posición clara y concisa de ese pueblo trabajador que dice, ahora es con Axel Kicillof. Bueno, yo como militante peronista estoy dando cumplimiento al mandato de mi base, al mandato de mis compañeros. Y eso también lo que se ratificó en las 10 carpas donde hubo discusión y debate en el plenario de hoy. Walter, vos sabés que hace en muchos programas que venimos construyendo de cómo ven los trabajadores que antes podían haber llegado a votar a Milei y ahora están en otra situación, se van dando otros debates para construir ese discurso. ¿Cómo ves los debates en términos de lo que hablan los trabajadores que en algún momento habían llegado a votar a Milei y que ahora están repensándolo? Mirá, Lumila, hay una realidad, hay todo un recambio generacional y nosotros dignamente les advertimos de este tipo de situaciones, ¿no? Aquellos que vivimos, sufrimos y padecimos en los 90, ejercemos la militancia, esclareciéndole muchas cosas a los compañeros y a las compañeras. Una cuestión, me parece, amplia, ¿no? De una cuestión sociológica muy fuerte. Y bueno, por ahí nos supimos explicar, nos supimos convencer. También no hicimos las cosas del todo bien en el marco y en el contexto de un gobierno peronista. Bueno, ahora la verdad que lo que no sucedió ahora es la realidad la que está ordenando a los compañeros y las compañeras que por ahí pensaban que iban a estar mejor, como muchos también como pasó en el 2015, ¿no? Que apoyaron la revolución de la alegría, el globito de la alegría, y sin embargo después la realidad les demostró otra cosa. Bueno, a ver,
esta realidad es una realidad que por lo menos en términos noventistas, para mí estamos en el año 98, por un montón de factores. Pero bueno, eso también es un indicador muy fuerte de que aquellos compañeros y compañeras están retomando una línea histórica de lucha, de conciencia. Bueno, para nosotros nadie se salva solo, no es una cuestión ahora porque salió una miniserie, una cuestión que lo venimos accionando y practicando hace muchos años, hace muchas décadas. Bueno, a veces con más intensidad, otras veces con menos intensidad. Bueno, ahora se vuelve a poner más intenso. Yo, sinceramente, estoy muy contento por mis compañeros, por mis compañeras, por todo un recambio generacional, porque hoy hubo 40.000 compañeros y compañeras vinieron a este acto. Y la verdad es en esta cuestión tan difícil que los compañeros todavía sigan poniendo el empeño, la valentía, la entereza en construir un movimiento es de destacar. Walter, hablando sobre los trabajadores y sobre las luchas de los trabajadores, porque si uno ve la realidad argentina en las últimas, no sé, semanas, se empezaron a replicar o a dar muchos focos de discusión en diferentes temas, no sé, por supuesto el Garrahan estos últimos días, antes estuvo, o me parece que sigue, por supuesto sigue el conflicto en Tierra del Fuego con el tema de la producción de celulares, bueno, los jubilados que marchan y a los cuales reprimen todos los miércoles. Es como que se están acelerando algunas discusiones, algunos conflictos más locales, ¿no? Más parciales, pero que todavía no parecen ser captados por la política opositora. Es como que son luchas cada uno en su propio lugar, en su propio espacio, pero no saltan a un debate más grande sobre, no sé, la posibilidad de una alternativa política económica en Argentina. ¿Cómo lo ves? No, mirá, yo creo que lo que vos manifestás, en gran parte yo comparto, ¿no? Se le exige al movimiento obrero organizado un montón de cuestiones y no se le exige con la misma intensidad al sector político. Pero sí, mirá, hoy también comenté algo de esto del eternauta, ¿no? Que cuando nadie se salva solo, que me parece para nosotros una frase que ejercemos todos los días. Pero hay una cuestión que sí me parece una palabra que hay que destacar, que se usaba en la resistencia peronista, en los 18 años de resistencia peronista, que sí se utiliza en la serie, que es la de colaboracionista. Bueno, Axel no es colaboracionista. El gobernador Axel Kicillof del primer día enfrentó al gobierno de derecha y extrema derecha, no con una cuestión politiquería, empezó ahora a dirimir una interna o querer configurar alguna cuestión electoral. Y me parece que es eso también. Es eso también donde los compañeros lo están poniendo en valores. Y sinceramente, yo estoy convencido que este sector de la política que conduce a Axel está con un claro mensaje en su acción y en su compromiso al pueblo trabajador. Y bueno, la política se está recién arrimando, recién está participando, pero también muchos lo hacen por un tacticismo electoralista, porque yo no los vi hace un año y pico atrás. Bueno, todo eso, vuelvo a insistir con esto, año 98, eso también se empezó a gestar cuando se empezó a focalizar la pérdida de trabajo, la pérdida de derechos, la situación económica. Bueno, esos factores, hoy, ¿quién habla de los 20.000 billones que el Fondo Monetario Internacional le dio hace un mes al gobierno de Milei? Ya no habla más nadie, porque sabemos que esto es una cuestión que se precipita en términos económicos, se precipita en términos sociales, y ante esta situación, bueno, hay un movimiento obrero que está peleando y hay un gobernador que dice: yo quiero construir un movimiento de derecho futuro donde desde este movimiento de la provincia de Buenos Aires convoco a la unidad más amplia, con una unidad que no le duele a nadie, una unidad que vuelva a retomar el movimiento y una unidad que abrace a todos los sectores del campo nacional y popular, a todas las organizaciones libres del pueblo. Gracias, Walter Correa, por tu participación y te mandamos un abrazo enorme. No, yo les agradezco a ustedes por permitirme manifestar lo que siento, lo que pienso, así que bueno, un gran saludo ahí a la 530, a la Radio de las Madres, que hoy Carmen estuvo participando ahí en el escenario, y la verdad que eso nos llena de mucho orgullo aquellos que consideramos que son las banderas que han atravesado la historia cuando se trata de lucha y defensa del pueblo.
Gracias, Walter. Abrazo enorme. Escuchábamos a Walter Correa, ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, también un poquito contándonos cómo estuvo el plenario y todo el revuelo que se genera cuando habla el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Vamos a escuchar un temita y ya volvemos. Ojalá supiese andar